Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Como siempre, ¿cómo? Pues mediante nuestros vídeos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, nuestros podcasts en audio en todas las plataformas en las que tenéis disponibles todos los audios, ¿no? Podbean, iTunes, iVoox, Spotify incluso. Pues ahí nos podéis encontrar. También podéis encontrarnos, como bien os digo, en YouTube o podéis encontrarnos también en carretedigital.com. Ahí podéis también descargaros la guía de 75 consejos para mejorar tu fotografía y, bueno, pues disfrutar con la fotografía y aprender, que al final es de lo que se trata, ¿no? De aprender un poco disfrutando con la fotografía. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a compartir el estreno de un nuevo libro, ¿no? La salida de un nuevo libro. Nosotros normalmente no solemos tocar mucho este tema aquí en el podcast, pero yo creo que la ocasión lo merece y por eso pues tenemos aquí al propio autor para presentar este libro. Y no es otro que Tino Soriano. Hola Tino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, todas. ¿Qué tal? Bienvenido a Carrete Digital y enhorabuena por el lanzamiento de este nuevo libro, que creo que ha costado un poco, ¿verdad? Bueno, de la misma manera que Ayúdame a mirar estuvo 25 años fraguándose, este ha estado 40 años también fraguándose. En este sentido, por esta razón creo que es una buena noticia. Es un fotolibro, un libro que he producido yo mismo, es decir, que he pagado todos los costes, como están haciendo hoy en día muchos fotógrafos. En lugar de entrar en un crowdfunding, he preferido esta fórmula de, de pagar todos los gastos y entonces luego pues saber qué le interesa, porque es un libro que en realidad es un ensayo sobre la luz. Lo que todo el mundo conoce, o mucha gente que conoce mi trabajo, sabe que vivo en Bañolas, que estoy a unos minutos de un lago y que toda mi vida, desde que empecé, de hecho mi primer reportaje profesional fue sobre el lago de Bañolas, y ahora sí, ahora con estos 40 años pensé que ya tocaba hacer una recopilación de las mejores fotografías que he tomado durante estos 40 años. Decidí hacer un fotolibro que es una especie de juguete, por decirlo de alguna manera, que se abre, que se cierra, es plateado, por eso aparece un montón de reflejos. Pero bueno, ya tiempo tendremos de verlo mejor, porque en realidad la idea está pensada en que sea un objeto. Es lo que me dijo el diseñador. Me dijo, vamos a hacer un libro, en un principio queríamos hacer un libro que fuera una foto, un marco, como en el momento en que sacabas el libro del marco, quedaba la fotografía colgada a la pared y así, pero pensé que, bueno, que al final tampoco era necesario montar una galería de arte para vender un libro. Y optamos por una solución muy bonita, como es esta especie de troquelado en tres dimensiones, funda plateada, porque el libro se llama Reflejos, en latín, que es speculum. Esa Vamos, era una de las preguntas que tenía preparada. ¿Por qué lo habías speculum. llamado así, no? Sí, Bañolas speculum. La idea fue del diseñador, porque por dentro hay como un espejo. De hecho, cuando abres el libro aparece una lámina plateada que refleja, la misma portada refleja. Es decir, es un libro objeto, un libro regalo, un fotolibro. Y aquí se ven las tres dimensiones. Es un fotolibro que yo creo que tiene más valor, no solamente por el contenido, que naturalmente para mí es muy apreciado, porque, vuelvo a repetir, han sido 4 décadas tomando fotografías, sino por la forma. Creo que voy a intentar entrar en un mundo que se me escapa a mí, pero que probar no cuesta nada, que es sacar un producto que en estos momentos prácticamente es muy económico, pero con la esperanza que con el tiempo el libro se valore. De hecho, a mí me ha pasado con libros de mi colección. Tengo algún libro de Alex Webb, por ejemplo, que fue un maestro mío. Recuerdo haberlo comprado en su momento por 40 euros y en estos momentos el mismo libro vale 1.500 euros. Vaya. Sí, porque Es como una inversión, ¿no? Quieres hacer sí, como una va especie por de ahí. inversión. Claro, Ujú. es un tipo de mercado
es un tipo de mercado que sencillamente, como cualquiera de vosotros que me estéis viendo, quería probar qué sucede cuando tú sacas un libro con la máxima calidad, el mejor papel, el mejor gramaje, la mejor impresión, las mejores fotografías que puedes poner. Vuelvo a insistir, es un ensayo sobre la luz, las formas, el color y el volumen. ¿Y qué sucede cuando tú sacas una pequeña tirada? Esto es un tiraje de 500 ejemplares y estos ejemplares, y esto se acaba. La idea es que el precio subirá. Por lo tanto, estoy entrando en el mundo de la inversión. No me atrevería a decir el mundo del arte, pero sí del objeto de arte como inversión. Y bueno, al final, en estos momentos, estamos hablando de 40 euros, es decir, que tampoco es aquello que te arruines con un libro como este. Pero entonces, ¿me dices que vas a hacer solo una tirada de 500 ejemplares y ya está? Se ha hecho, se ha hecho. Es una tirada de 500 ejemplares. Es como, vuelvo a insistir que es un mundo que se me escapa, pero yo veo a Cristina García Rodero, a García Lix, a Chema Amadoz, que cuando venden sus obras en galerías, las venden numeradas. ¿Sabes? Aquí no solamente hay 100 ampliaciones, o 50 o 10. Intuyo que el valor está en el tiraje, en Claro. que... Sí, pero Tino, es que esto, 500 unidades a ese precio que me estás diciendo, es que el día que publiquemos esta entrevista es que ya no tiene sentido, que ya está. ¿Están todas vendidas ya? No creas que el bolsillo del sufrido fotógrafo es el bolsillo del fotógrafo sufrido. El sufrido fotógrafo no es fácil. Toda mi vida he comprado libros, tengo una biblioteca de cientos y cientos y cientos de libros, posiblemente más de 1000, de fotografía, y yo sé lo que he tenido que pagar, porque antes los libros eran mucho más caros. Tenías que imprimirlos en Italia, luego en China y todo, pero en todo caso el libro de fotografía siempre ha sido muy caro. Este libro tiene como 100 y pico de fotografías, quizás 120, todas a gran tamaño. Y bueno, hablemos de ellas, porque al final yo soy fotógrafo y más que vendedor de enciclopedias, aunque empecé vendiendo enciclopedias de... Mira, al final. Sí, Pero, me sirvió para ser fotógrafo más claro, adelante, claro, claro. vender enciclopedias. Pero la idea básica es un libro es un ensayo sobre la luz, el color y el paisaje, que tiene su tiempo. Yo recuerdo Cape Light. ¿Cómo se llamaba el fotógrafo que hizo Cape Light? Ahora no me acuerdo, pero los primeros libros que me impresionaron cuando yo empezaba como fotógrafo eran precisamente ensayos sobre una zona restringida de paisaje en el que el fotógrafo vivía y podía profundizar en el tema. Eran unos niveles infinitamente más altos que las postales escudo de oro que estaban tan en boga entonces. Y bueno, ya saliendo un poco del diseño y de la intención que tienes con este libro, a mí me gustaría entrar un poco en ti, ¿no? Yo te sigo en Instagram y yo sé que estas fotos, pues, has ido compartiendo un poco no sé si decir tu pasión, tu amor por tu tierra, ¿no? Por el lago de Bañolas, porque siempre estás subiendo fotografías relacionadas con este entorno. Pero yo me pregunto que un fotógrafo como tú, que lleva 35 años viajando por todo el mundo, ¿por qué llega un momento en el que quiere sacar, en el que publica un libro en el que explica cuál es el entorno que hay al lado de tu casa, ¿no? Con todo lo que has viajado y con todo lo que con todo lo que has vivido, y sacas un libro de lo que hay al lado de tu casa, ¿no? ¿Por qué? Sí, tiene toda la lógica. Toda mi vida he estado explicando a las personas de que, a los alumnos, a quien me ha querido oír o me ha querido leer, he estado explicando de que el fotógrafo se forma fotografiando en donde vive. Por una razón, si tú te equivocas, puedes volver y mejorar. Si yo ahora estoy dando vueltas por el mundo y me equivoco en una fotografía, es posible que cuando me dé cuenta esté a miles de kilómetros o a una distancia suficiente para no poder repetir. Fotografiar en casa
es mi gran campo de entrenamiento. Para mí, visitar un lugar durante 40 años representa de que lo tengo muy visto, pero nunca ha habido un día, no ha habido un solo día que no haya regresado con una fotografía nueva. Y entonces el mérito, o por lo tanto el reto, es encontrar algo que ayer no habías visto. Es como un gimnasio para mí. Sencillamente lo que ejercito es mi mirada, y llámale mirada al cerebro. Intento descubrir lo que el día antes fui incapaz de verlo, y con este esfuerzo durante 40 años de ver cada día más, cada día más, cada día más, de un entorno que yo ya lo tengo naturalmente muy interiorizado, despierta o me permite mantener en forma lo que son mis sentidos. Esto yo creo que es fundamental para ser un buen fotógrafo, y hablo en término genérico, el que todos los días entrenes y exprimas tu capacidad de ver más en un mismo entorno que lo que viste el día anterior. Porque esto, cuando luego viajas por el mundo, te ayuda a tener una visión como muy aguda, muy entrenada. Esta es la razón. ¿Y tú crees que alguien podría hacer eso en un lugar que no sea tan idílico, ¿no? y tan Sí. bonito como el lago de Bañolas? ¿Crees que alguien podría utilizarlo como campo de entrenamiento para luego desempeñar estas facultades en otros lugares, el día que viaje o el día que esté en otro entorno? Por descontado. Yo juego con ventaja porque tengo un entorno fotogénico en el Claro. sentido más clásico de la palabra. Lo cierto es que cuando en mi Instagram o en mi Facebook o en las redes cuelgo fotos de Bañolas, los likes se duplican. Porque, bueno, son luces especiales, son salidas de sol, puestas de sol, luces bajas, nieblas, luces densas. Juego con los elementos atmosféricos, la composición, el volumen, los patos, la naturaleza, las estaciones del año, todo. Pero respondiendo a tu pregunta, yo le recomiendo a la gente, y ahora salimos de una etapa que era perfecto y que mucha gente yo creo que lo ha hecho, que fotografíes tu casa. Tu cuarto de baño daría por una exposición de fotografías normalmente. Pequeños bodegones del cuarto de baño, pero si quieres puedes ampliar la casa, puedes ampliar a lo mejor yo recuerdo que No sé yo, el mío no sé si daría, es tan pequeño que no sé si daría. Pero bueno, sí, ya te entiendo la idea, Sí, te entiendo. Díaz Burgos tiene un trabajo muy bonito, sobre todo un edificio, creo que donde él nació, creo recordar. O sea, él se centró, él vive en Mazarrón, creo, en Murcia, él se centró en un edificio. Ya no te digo el lavabo o tu casa, sino el edificio, los vecinos, el barrio. He visto grandes trabajos de fotógrafos que han estado en su barrio o un barrio determinado. Yo recuerdo, cuando yo soy nacido en Barcelona, recuerdo haber fotografiado el Raval, que era el barrio maldito de la Barcelona de los 70 y de los 80. Y bien, pues en estos momentos ha cambiado, pero la idea es que pueda regresar, que puedas volver una y otra vez para ver lo que tú no habías visto, para ver más. Correcto. Mira, te voy a proponer un ejercicio, ¿vale? Vamos a ir poniendo algunas fotos que va a poder ver las personas que tenga uno de estos 500 ejemplares del libro, Sí. y las comentamos, si quieres, le comentamos a ver qué has querido captar, en qué momento se hizo, pues lo que tú veas más relevante sobre Tú la... mismo, sí, ¿Sí? ¿Te parece? elige y yo te comentaré lo que he ido viendo. Tengo que explicar de que al final me decidí por fotos relativamente modernas, digamos los últimos 15, 20 años, Ujú. porque ha habido una evolución muy grande. Cuando yo empiezo a fotografiar Bañolas, yo soy un fotógrafo que empieza, hasta el punto de que fue mi primer reportaje, yo diría, publicado. Fíjate que llevaba 2 años por aquí pensando qué podría fotografiar para llegar a ser un fotógrafo profesional, y más el fotógrafo que ha acabado forjándome, ¿no? Un fotógrafo que viaja por el mundo. No me di cuenta que tenía Bañolas, mientras pensaba no veía el bosque. Estaba con las ramas de qué lugares exóticos podía fotografiar. Y entonces mis primeras fotografías, recuerdo que el primer reportaje que apareció sobre el lago de Bañolas, que apareció en la revista La Fotografía, se titulaba algo así como La dignidad en las postales. Tino Soriano, La dignidad en las postales.
Y es cierto, buscabas pues este estándar que a todos nos gusta, que es un poquitín las luces perfectas, la placidez. Ujú. Pero últimamente creo que he encontrado, después de 40 años, lo que quería. Es algo mucho más profundo, algo mucho más sentido, difícil de explicar en paisaje, porque al final un paisaje es un paisaje, pero que quizá responde mucho más a mis 40 años de formación como fotógrafo, lo que he hecho los últimos años. Vamos, que trabajo en 40, pero creo que lo más importante es el final. Ujú. Bueno, en relación a eso que dices, yo creo que la fotografía de paisaje es más difícil de representar el sentimiento aquel que tú quieres, porque al final tú quieres representar un sentimiento que estás teniendo, ¿no? Que estás sintiendo en el momento en el que estás realizando la foto. No puedes contar con que lo que tienes delante te cambie el gesto, ¿no? O sea, con tu ojo tienes que transformar aquel entorno que tú tienes delante para hacer llegar un mensaje determinado a quien vea la foto después, ¿no? Y eso yo creo que en un paisaje no es fácil, ¿no? Es un poco, es complicado, ¿no? Yo no lo veo nada fácil. Sí, Frank, está muy bien considerado esto que dices, porque, bueno, en tu caso conoces mi trabajo, el 95% de mi trabajo es fotografiar el paisaje humano. Ujú. Es decir, yo he trabajado muchísimo en lo que es las relaciones humanas y cuando tú estás haciendo este tipo de fotos, una expresión Claro. tiene movimiento, es decir, no solo la expresión, sino algo imprevisto, una relación entre dos personas, entre tres, algo que acaece, te resuelve la foto y no es tanto el fondo como la forma. Pero cuando tú trabajas en fotoperiodismo o fotografía de calle, todo lo que intervenga el ser humano es cambiante y esto te permite centrarte más en las relaciones que hay delante tuyo. Pero en cambio el paisaje es tremendamente difícil. Para mí es posiblemente la asignatura más difícil que hay en fotografía y por esta razón me he animado a producir yo mismo este libro, porque el paisaje, una cosa es cómo lo ves y cómo lo sientes y otra cosa es cómo lo resuelves. Ujú. De entrada, yo Y mira diría que que parece lo más, y mira que parece lo más fácil, ¿verdad? es la gran Porque, trampa. claro. Es como la fotografía. La fotografía parece fácil y hay un montón de gente que se había apuntado a ser fotógrafo pensando que era un tema de tener una cámara buena, un ordenador rápido, un poco de software y hacer clic. Esto era la gran trampa. Automáticamente, como las moscas al panal de ricamiel, sucumbías porque te decían, sí, sí, tienes una gran cámara, tienes todo, pero te falta el alma. Ujú. Y este alma es lo que aprendes trabajando durante décadas, por lo menos durante una década, es lo que aprendes a insuflarle a tu cámara. Por lo tanto, con el paisaje pasa algo parecido, pero todavía es peor, porque tú el paisaje lo ves en tamaño real, lo ves en 3 dimensiones, estás sintiendo los pajaritos, tienes frío, tienes calor, tienes un montón de sensaciones que cuando has tomado la foto crees que las has resuelto. Y por ahí digo que yo creo que un 95-97% de las ocasiones, cuando tú ves la fotografía no tiene nada que ver con lo que tú creías que sentías y que estabas fotografiando. Mm. De hecho, cuando alguien no... Bueno, hay factores, ¿no? Hay formas de poder dimensionar lo que tú estás viendo y traértelo en una foto. Pero claro, cuando tú no sabes esas formas de sacarle partido a esas tomas, es muy habitual enseñar una foto y cuando ves el rostro de la otra persona que no se asombra ante lo que tú habías visto y a ti te había sorprendido, decirle, pues estando allí parecía otra cosa, ¿eh? Sí, o todavía peor que yo qué sé, tienes la foto y de repente haces esto. Mira, está aquí, ¿no lo ves? Esto ya es la escenificación de que has fallado. Sí, de que Cuando algo... necesitas utilizar el dedo y empezar a señalar a la persona, mira esta iglesia que había aquí, que no se ve, pero sonaban las campanas. El altavoz ha fallado ahí. Es tremendo. Y además, y vuelvo al libro y estoy explicando un concepto. Yo creo que el libro va a salir rápido. Pero hay todo el concepto de la distribución de las fotos. O sea, tú no pones 120 fotos, por decir algo,
las tiras y las pones allí, sino es un paisaje, estás hablando de estaciones, de tiempo, de luces, estás hablando de luces cálidas, de luces frías, estás hablando de un montón de elementos y es tan importante el entender por qué como escribir la historia. Es como si escribieras una novela. Cuando tú haces una foto de paisaje única, la envías a un concurso y quizás si está muy bien hecha, pues ganas porque hay aquel relámpago que cae, aquella luz espectral, pero nosotros en Cataluña decimos que una flor no hace verano. Ujú, ujú. Es una traducción muy directa, ¿no? Pero es esta misma idea. Tú por casualidad, por circunstancias, porque aquel día hay una luz excepcional, cae la tormenta, estás tú con una cámara, estás allí y tomas esta foto. Pero lo que ya en el aprendizaje de la fotografía, lo difícil es conseguir 100 fotografías en que todo funcione por alguna razón, no aquella flor que anunciaba el verano, sino conseguir la primavera, el verano, el otoño y el invierno y además que esté bien escenificado. Ujú. Pues venga, vamos allá. Aquí tenemos Esta, una clave alta. Y altísima. De sí, hecho, mi hija vio esta foto y me dijo, papá, ¿qué la has tocado? Que la has retocado con Photoshop. Y le dije, hija mía, tú deberías saber que tu padre nunca retoca fotos con Photoshop. Pero parece bueno, mentira, ¿eh? sí, incluso al fondo se ven como unas cositas blancas que aquí no se apreciarán, pero que es de la misma fotografía. O sea que ni las he borrado porque no hay ningún borrón en mis fotos. Pero esto es niebla, sencillamente un día de niebla. Ujú, Es una fotografía. El libro, y creo que es importante explicarlo, es todo de fotos y hay unos pocos textos que son haikus. Los haikus, como mucha gente sabe, son pequeñas poesías de 3 líneas. En este caso yo le pedí a un escritor famoso, que es Navarro Santulalia, que me cediera unos haikus, porque como él también vive en Bañolas, son haikus que están relacionados con el lago. Pero no quise meter demasiada gramática. Y esto es, hablo de los haikus no solo para hablar de los textos de Navarro Santolalia, sino porque esto es un haiku. Es decir, es una fotografía llevada a la máxima simplicidad. ujú. 4 patos y una rama. Esto sería exactamente las 3 líneas del haiku. La rama, los 3 patos y el otro pato. Es, es Japón, ¿no? Vendría Sí, a sí, ser sí. esta estética minimalista que naturalmente no está en todas las fotos, pero es una declaración de principios. De hecho, esta es la foto de la portada y la contraportada juntas, porque en el libro solo se ve la primera parte y la contraportada está el pobre pato que está a la Estás izquierda. solo. Sí, pero bueno, Llevando la contraria. ya se veía que era insociable. Sí. Entonces, esta fotografía yo creo que es una declaración de principios, que después de 40 años fotografiando postales, te encuentras que esta es la imagen que quieres mostrar para explicar tu trabajo. Fíjate que ya empezamos fuertes. Ay, espérate. Aquí esto es me imagino que es una actividad habitual en el Sí, lago, ¿no? el lago de Bañolas fue un lago olímpico. Cuando las Olimpiadas del 92 en Ujú, Barcelona, los Juegos Olímpicos, la parte de remo se hizo en el lago y entonces equipos de todo el mundo vienen habitualmente rusos, chinos, húngaros, alemanes, neozelandeses, vienen a entrenar al lago. En el libro yo he intentado explicar todas las actividades que hay. He tomado fotografías con fuegos artificiales, con deporte, con animales. Para mí por esto es un ensayo fotográfico, es explicar el conjunto de algo que sucede en un perímetro, no te lo pierdas, de 8 kilómetros. No es demasiado, pero esta es otra fotografía que es en color, pero no está mal empezar con pocos colores, ¿no? De nuevo, la niebla, las formas. Hay mucha simbología en estas dos fotos. Por un lado ves la, la, ¿cómo se llama? La barca con un montón de remeros y delante los otros dos que se lo miran dentro de un entorno de hojas que se perfilan en los extremos ujú. y las boyas que son las carreteras de los remeros que va marcando. Es decir, es una foto
que se va muy lejos para entendernos de las fotografías deportivas, que haría una competición cualquier buen fotógrafo trabajando pues el tema de las competiciones de remo, que hay fotógrafos especializados en este tema, naturalmente. Ujú. Tú cuando siempre cuentas que cuando cuando viajas por ahí, te adentras dentro de la cultura y de la sociedad, ¿no? De allá donde viajas Sí, e incluso estás unos días sin hacer fotografía, simplemente conociendo las costumbres de los que allí habitan, ¿no? En estas situaciones, en estos casos, ¿también haces algo así? ¿También haces un poco un pequeño estudio de intromisión, digamos, en lo que es un poco esta disciplina? sí, es un tema de tiempo, por descontado. No siempre puedes dedicar días a mirar y luego ponerte a fotografiar, pero en realidad la dinámica siempre es la misma. La dinámica es que primero mires, tomes decisiones y luego sepas desde dónde y a qué hora tienes que tomar la fotografía. Quiero decirte que este ensayo está tomado todo con cámara Olympus, que son Ujú. cámaras muy pequeñitas en el sentido, y una vez más, las cámaras no están a la vista, las cámaras están guardaditas, porque mi dinámica de trabajo es caminar y pasear y mirar y tomar decisiones. Esto no lo aprendí solo, ¿no? El Espíritu Santo no me dio lecciones. Fue José Acel. José Acel fue un gran fotógrafo en activo, ahora ya no trabaja, de National Geographic. Y él me explicaba, yo recuerdo el año 92, precisamente cuando las Olimpiadas, hizo para Geo y para National Geographic hizo un trabajo brutal. Ganó un World Press Photo con su trabajo sobre los Juegos Olímpicos. Pero lo Ujú. tremendo es que José Acel no era un fotógrafo de deportes, era un fotógrafo de National Geographic especializado en escaladas, en viajes, y había hecho reportajes desde los acantilados de Mandalara en Mali hasta el Central Park en Nueva York. O sea, fíjate que un fotógrafo que no esté especializado en deportes gana el primer premio el año de los Juegos Olímpicos. Él fue uno de mis maestros y José me explicó, fue el primero que me explicó que cuando llegaba a un sitio iba con una libreta para saber exactamente la hora y el lugar desde donde tenía que tomar las fotos, que era mucho más interesante esta inversión en organizarte que no el tiempo de tomar físicamente las fotos. Y la situación, o sea, esta situación en concreto, en la que, como en la anterior que hemos visto de los patos, Sí, está presente la niebla, que aquí en este caso lo que hace es simplificarte la fotografía para que te fijes, para que te destaque las siluetas de los remeros, ¿no? También está más o menos estudiada, o sea, tú sabes que a esa hora están entrenando, a esa hora posiblemente ese día pueda haber niebla y entonces pueda aprovechar para difuminar el fondo y entonces pueda destacar. ¿Todo eso lo piensas a la hora de hacerlo? ¿O llegas sí. allí y dices, ay, espérate, hay niebla, ¿cómo puedo aprovecharlo? Y entonces ya actúas. Has acertado casi al 100%, porque es una ¡Ey! mezcla. Sí, digamos de que lo que yo no puedo controlar son las condiciones que van a haber, Evidentemente, eso sí. porque de repente miro y hay niebla, pero el boletín del tiempo no te dice mañana va a haber niebla en el lago de Bañolas, sino que puede haber que haya niebla aquí y a medio lago. Normalmente, es más, la niebla normalmente es una zona muy pequeña del lago donde niebla, Ujú. pero luego a la que caminas un poco desaparece esta zona de niebla. Por lo tanto, es cierto, yo conozco, como diría, cada metro del lago, porque desde este punto he estado cientos de veces, y cuando hay niebla y veo que hay remeros, decido que la foto la voy a tomar desde el punto, vamos a llamarle J9. O sea, Por, fíjate que tienes que estudiarte también el terreno, te lo tienes que conocer bien para saber que si pasas de este punto, igual ya la niebla no la ves. sí, es que, claro, no es casualidad este Claro, encuadre. claro. Fíjate que cada esquina, excepto la de la inferior izquierda, está tapada. En Ujú. paisaje, una fotografía moviéndote medio metro te cambia totalmente la Sí. composición. Y conociendo yo este punto, lo que necesito es que estén los remeros allí, que naturalmente no los pongo yo, sino que es un juego como muy dinámico. Tú sabes, tú analizas la situación, sabes desde qué punto tendrías que estar situado, pero luego tienes que esperar que pasen cosas.
Claro. Y aquí es cuando de repente la fotografía de paisaje se mezcla con el fotoperiodismo, que es mi trabajo habitual, y conjugas unas condiciones de luz excepcionales, que es las que estás investigando, con algo imprevisto, que es lo que de repente ves que está pasando, pero cuando yo veo a los remeros tengo que caminar como, no sé, medio kilómetro hasta que llego a este punto. Y naturalmente ellos están remando. Tengo que esperar que todo coincida y que la niebla no se vaya cuando ellos han regresado, quizás si me he perdido la primera foto. Claro. Venga, vamos a por otra. Esto es lo contrario. Es decir, fíjate de que, de hecho, en mis fotografías estoy trabajando con elementos, lo que se podría llamar elementos de mal tiempo. Ujú. Esto es otra lección muy importante que aprendí. Eh, no sé cuántos fotógrafos me estarán escuchando, pero estaréis todos de acuerdo en que es mucho más fácil tomar fotografías cuando la luz es abierta, es bonita, es baja, las puestas de sol, que no cuando hay mal tiempo. De hecho, la gran asignatura que tenemos los fotógrafos es el mal tiempo. Yo empecé trabajando para la revista de Iberia, viajando por el mundo tomando fotos para la revista Ronda, y cuando me llovía o me encontraba con mal tiempo, miraba al cielo y pensaba, ¿por qué me ha de pasar esto a mí justamente cuando tengo un encargo? Porque claro, tú esperas las mejores condiciones favorables para buenas condiciones de luz, buenas fotos. Con el tiempo aprendí, sobre todo de un fotógrafo de National Geographic que se llama Sam Abel, que es especialista en trabajar en mal tiempo. Abel era el fotógrafo que enviaban a los países nórdicos, sobre todo pues a Escocia, Irlanda, todos estos países que casi siempre está lloviendo, que la luz es muy difícil. Y él siempre venía con fotografías que no eran estándar, pero que eran muy interesantes. Lo conocí en Visa por Limage y a partir de él entendí que no es necesario tener una luz divina, diáfana, con un sol perfecto y unas sombras alargadas para tomar una fotografía interesante. Hay otros factores, y esta es una buena foto para hablar de estos factores. Hay la densidad, la saturación, los colores mortecinos, la simetría, la disposición, un montón de elementos que a veces cegado, buscando esta luz tan espectacular, o los obvias o no sabes o no los tienes en cuenta. Y cuando te planteas que la fotografía no pueden ser todo puestas de sol, es cuando empiezas a investigar el paisaje a partir de la mala luz. Y además tiene el elemento añadido que es trabajar en un lugar en el que realmente tú no puedes tocar nada, simplemente captar esa realidad moviendo el encuadre, ¿no? Porque esta fotografía no es la misma. Un poquito más a la derecha, tapando a lo mejor una de las canoas, de las barcas, que un poquito más a la izquierda a lo mejor, ¿no? No es lo mismo sin el pequeño, sin la pequeña esquina en la que aparecen estas hojas, no es la misma foto. O sea, que es como jugar con algo que no estás viendo, ¿no? O sea, porque Sí, tienes sí, que distribuir los elementos tú en el encuadre. lo has calcado de nuevo. Tienes Estoy que razón me salgo porque hoy, Tino. no, hoy estás tremendo porque o sea, me lees el pensamiento, porque la dificultad de estas fotos es que cuando estás allí no lo ves así, ni Claro. siquiera mirando el visor de tu cámara. Eh, Son milímetros muchas veces y para tomar una foto de paisaje, vamos a llamarle bien tomada, todas las capas, el primer término, el segundo, el tercero, tienen que estar en su sitio, bien situadas y sin interferir. Esto es muy fácil verlo cuando la imagen está ya tomada en la pantalla del ordenador, pero no cuando estás tomando la foto. Esta es la gran dificultad de la foto de paisaje, que a menudo, yo decía un 98%, regresa y dices, ostras, esto se me ha escapado, esto no lo he visto, aquí me he equivocado. Es la gran dificultad, que una vez hecha puedes explicarla perfectamente, pero cuando estás tomándolas, lo normal, claro, puedes tomar varias fotos, ¿no? Y ver a ver cuál te ha salido mejor, pero es más un tema de concentración. Cuando yo empezaba de nuevo, me recuerdo de que en la enciclopedia Salvat de la fotografía, leí sobre un fotógrafo que viajaba por Estados Unidos con solamente 2 fotos. Es decir, usaba una cámara de placas
y en la placa tenía 2 placas de película. Y estaba semanas hasta que tomaba una de las 2 fotos. Imagínate, ¿eh? Me Madre impresionó mía. mucho porque me imaginé, hacía paisaje, Ujú. y me imaginé al tipo haciendo clic. Tenía que estar muy seguro, ¿eh? Porque solo tenía 2 opciones. Es tremendo, es tremendo. Y luego en el Geographic he conocido a algún fotógrafo que ha hecho algún ejercicio como tomar una foto diaria con carrete de diapositiva, es decir, sin Ujú. trampa, no decir, no, no, tomo 2, pero una la borro, no, no. Con la diapositiva te salían numeradas las fotos y allí decías, bueno, hoy voy a tomar una foto, solo hoy una, y mañana una, pero encima las 72 fotos eran fotografías fenomenales. Claro. Jim Richardson. Mm. Es tremendo, es tremendo. Y cuando tú haces una fotografía como esta, am, ¿tú pretendes hacer esta fotografía sin necesidad de que cuando llegues a casa hagas un pequeño recorte, aunque sea? O sea, el recorte lo haces tú in situ a la hora de hacer la cámara, o sea, no haces recorte. O llegas a casa y dices, me sobra un poco por aquí a la derecha, voy a recortar un poco por aquí. En una situación ideal tendrías que hacer el encuadre directo. Es decir, porque esto demuestra no que seas bueno, demuestra de que estás concentrado. Demuestra que realmente estás controlando, vuelvo a decir, en una situación ideal, el 100% de tu composición. Esto, de hecho, es casi el resultado de que tengas una buena mirada. Pero te voy a decir que no me duelen prendas si en un momento determinado para mejorar una fotografía tengo que hacer un recorte, porque quizás yo trabajo, como te decía, con Olympus y casi siempre con un objetivo fijo. Esto es un 35 milímetros, que como es una cámara de 4 tercios sería un 17 milímetros. Ujú. Pero al no usar a menudo un zoom, a veces dices, bueno, es que aquí me sobra algo en el extremo y no me duelen prendas en cortar. Pero es cierto que corto manteniendo la proporción. Es decir, Ujú. yo antes cuando tenía pelo iba a la peluquería y decía, oiga, por cortar, no, pelar y cortar las puntas. Pues, pues ahora lo que hago es, puedo cortarle las puntas a una foto si es necesario sin ningún tipo de remordimiento, pero intento, esta misma fotografía no tiene ningún recorte, intento que de fábrica ya me venga como saliendo de la peluquería. Sí, hay un momento en el que ya cortar puntas y poco más. Sí, cortar puntas, no mucho Sí, más, es un ya tema a está. veces de focal. Vale, vamos a pasar a otra. Guau, impresionante esta. Antes me he dejado una pregunta que me gustaría comentarte. Estabas hablando de la posibilidad de hacer buenas fotos con mal tiempo. Y yo tengo como entre ceja y ceja que una situación donde hay buen tiempo, seguramente fotográficamente hablando, es una situación con mal tiempo. Entendemos buen tiempo, un tiempo en el que hay un sol, en el que, ¿no? O sea, una Sí, situación también. de mediodía, para mí, fotográficamente, es un mal tiempo. Entonces, tú, dentro de una situación en la que hay niebla y una situación en la que hay una luz dura de mediodía, ¿qué situación prefieres de las dos? Bueno, está clarísimo que iría por la niebla, Yo también. porque hoy lo estás cuadrando todo. La peor época para fotografiar paisajes es el verano. Sí, estoy de acuerdo. Hice una vez, mi primer reportaje importante para National Geographic fue sobre la Umbria, una región de Italia, y me enviaron en el mes de agosto a hacer el reportaje. Y contabilicé que tenía como 15 minutos al día para tomar buenas fotos de paisaje. Es decir, los 15 minutos primeros en que salía el sol, Mm. al cabo de 15 minutos en agosto el paisaje ya no valía. No, Porque vamos, además el sol, en cuanto sale, va parece que disparado, es algo sube que hacia pasa arriba. en el trópico, pasa también. Ujú. El hecho de viajar por el mundo también te permite controlar un poco las situaciones. De hecho, para hacer fotos de paisaje casi siempre en los países nórdicos o en el sur, más bien, o sea, alejado de lo que es el Ecuador, es más interesante, las luces son más largas, las Ujú. salidas y las puestas de sol duran más, el sol de medianoche. Pero es cierto de que muchas de mis fotos en Bañolas han funcionado en otoño, incluso en invierno, primavera, más que en verano.
¿Y para qué uso el verano? No tomo fotos, sí, pero en verano casi siempre en mis paisajes hay más participación, hay más gente. Hay gente pescando, hay como... yo juego, el paisaje no es algo fijo, no es como un cuadro, que un paisaje es un paisaje. En fotografía, y más cuando estás dándole vueltas a una especie de 8 que tiene 8 kilómetros, la vida llega a ti y va cambiando en función de las estaciones. Una fotografía puede ser esta, como puede ser a lo mejor pues un niño disfrazado de Batman que se tira al agua, o un perro que de repente se tira al agua. Juegas De más hecho, con con el sí, la mensaje última que con foto, lo estético, ¿no? sí, la última foto del libro es una inundación. Es rarísimo, porque una inundación, yo en 40 años he visto solo 3, y la inundación, en medio de la inundación me apareció un perro. Por eso he ido de nuevo al argumento. O sea, me encontré un perro en medio del lago. Y era porque el lago se había desbordado, no fue tremendo, se desbordó unos 10 o 15 metros. Pero fíjate que de repente te has de adaptar no solo al tiempo, sino también al espacio, sino también a lo que está Claro. sucediendo con los integrantes. Esta foto precisamente está recortada porque la tomé desde el otro lado del lago y me aparecían elementos que le quitaban la fuerza a estas 3 gaviotas que hay en el encuadre. Hay una gaviota justo arriba. Y lo importante yo creo que es la relación entre los árboles y nosotros le llamamos que al lago que está humeando, que en catalán es fumar. Está humeando y me encantaba esta relación entre que se abre. Además te voy a decir una cosa, esta foto está tomada, yo creo que esto lo he visto en 40 años una sola vez, en una zona del lago donde normalmente no hay niebla. Y aquel día había niebla, con lo cual pues me caminé 3 o 4 kilómetros hasta llegar al momento donde yo sabía el lugar que sabía que funcionaría. Y quedó muy bien. Sí, me gusta. Esta es una fotografía que creo que explica más que un paisaje. Por eso estas imágenes hablan más de momentos de ánimo, porque es que además el paisaje te infunde ánimo. Los días que está tristes, ya lo dice la misma palabra, tú estás más triste. Te cuesta levantarte, son húmedos, a veces está lloviendo. Bueno, hay personas que me dicen, no, a mí me gusta la lluvia y me encanta que llueva y soy feliz. Pero en mi caso es lo contrario. O sea, los días húmedos, tristes, lluviosos, te quedarías más en la cama. Y hay días que te levantas con energía. Claro, te cambia también un poco el humor, ¿no? Estás un poco así más apagado, estás como el día, ¿no? Como se suele decir. Y el paisaje es justamente muy psicológico, porque lo que tú estás haciendo es una radiografía de tu ánimo. Una vez más vienes a ser tú, porque eres tú el que respondes al paisaje. Pero el paisaje, volvemos a esta trampa que tiene del tópico, que bueno, puesta de sol, no sé qué, las nubecitas, que en un momento determinado es útil y es bonito y es agradable, pero que hay una gran relación entre el fotógrafo, lo que fotografía y cómo le llega, que al final es el paisaje, pero cómo le llega no solamente puedes hablar en sentidos, sino también en sentimientos. Y volviendo un poco más volviendo un poco al camino que tú normalmente tienes, como bien decías antes, un 95% de tu obra se centra en el Ser elemento humano. humano. Entonces, pues he visto esta y mira, me ha gustado porque además representa también un poco ese contraste. Aquí, a mí lo que me gusta de esta foto, si me lo permites, Tino, Sí, sí, por descontado. Yo son ya me la dos, conozco. son, son dos tipos de contraste que presentas aquí, ¿no? Uno es el contraste tonal en sí, entre las siluetas y el fondo, y el otro es el contraste entre lo estático y el movimiento, ¿no? Que yo creo que es lo que le da esa fuerza a la foto y es lo que realmente impacta, ¿no? Que es la niña, o bueno, entiendo que es una niña, da la sensación que es una niña que está en el fondo estática, y el primer plano en el que el chico o la persona que está corriendo sale un poquito movida, ¿no? Y a mí es lo que me gusta de esta foto, ¿no? Ese doble contraste que le da mucha fuerza, una en contraste tonal y otro en el contraste de movimiento. Sí, aquí entra el fotoperiodista. Por eso te la he puesto, ¿ves? Sí, efectivamente, entra el fotoperiodista. Es aquello que hablábamos de la relación espacio-tiempo.
En Bañolas es una ciudad, bueno, un pueblo, tiene 18.000 habitantes, pero es una ciudad eminentemente deportiva. No solamente vienen los remeros de todo el mundo a practicar dentro del lago, sino que alrededor del lago, desde hípica hasta, por descontado, footing, jogging, lo que quieras, hay una gran cantidad de deportistas. De manera que yo quería hablar de la gente que da la vuelta al lago corriendo. En media hora, pues recorres estos 8 kilómetros y es muy habitual ver gente corriendo. Pero en mi ensayo sobre el paisaje tenía que mezclar el lago con esta gente corriendo y ha de ser también un momento mágico, un momento en el que es una velocidad suficientemente lenta para que se insinúe las piernas y los brazos del corredor y el fondo pues es una puesta de sol estándar, pero las barcas, la niña, me habría encantado que la niña estuviera unos centímetros para que la barca no la tocara la pierna. Sí, 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 sí. Pero sí, aquello que dices, bueno, ojalá, yo qué sé, o sea, alguien que le dé la gana podría borrar un trozo de barca y ya está. No sé. Pero yo entiendo que posiblemente el día que me muera, igual he conseguido en toda mi vida una foto que podríamos llamarle perfecta. De manera que entiendo que el 99,99% de mis fotos son imperfectas y la vida es imperfecta. Exactamente. Vale. Y esta es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es un poco también jugar con ese contraste de entre movimiento y el estático de los patos en una representación realmente de la vida que tiene el lago, ¿no? Que es siempre esos patitos que vayas cuando vayas, están siempre ahí, ¿no? O Están ahora me allí. negarás, ahora me dirás que hay una No, época en la que no no. están. Bueno, van variando las especies. Como son migrantes, por ejemplo, hay épocas que hay cigüeñas y ahí tengo algunas fotos de cigüeñas, pero que no las ves todo el año. Es un lugar, es una estación de servicio para un montón de aves migratorias, aunque hay algunos que son fijos, como estas especies de pato, que además pues, están muy mal enseñados y aunque se pida a la gente que no les dé de comer, es casi imposible que un niño pequeño no vaya con migas de pan. Y los patos, curiosamente, a la que ven un niño pequeño van directos al niño pequeño, porque saben, es tremendo. Es tremendo. Me ven a mí y no se acercan para que les tome la foto, pero a la que ven un niño pequeño van todos sabiendo que hay posibilidades que hayan engrunas, perdón, migas de pan. Y esto, por un lado, es un homenaje a Navia, casi, casi. Pues sería una fotografía de este estilo, fotografías como un poco abstractas. Y luego, una de las razones por las que utilizo Olympus, que a veces me lo preguntan, es porque puedo trabajar un segundo a mano. Esta foto Estabilizador. está tomada un segundo, sí, el estabilizador. Esto me permite que todas estas fotos estén tomadas a mano y el fotografiar casi de noche, ya cuando la misma exposición pues es una exposición larga porque no es lo mismo lo que tú ves que lo que ve la cámara. Esto es otra lección importante de este ensayo, que a menudo, igual que lo que tú crees que ves, la cámara no lo ha captado, a veces lo que tú no ves, la cámara sí que lo ha captado. Y esto es apasionante para un fotógrafo, el jugar como a la ruleta, como cara o cruz, ¿no? Decir, bueno, voy a ver qué me explica la cámara que pasaba. Es otro planteamiento de paisaje en el que tú no controlas. De hecho, yo aquí lo único que intenté controlar para ponerme alguna medallita es la disposición de los patos. Como van por libre, es muy difícil encontrar una composición en la que cada pato esté donde le toca, sin haber metido la pata. Y aquí estoy jugando con velocidades muy lentas, sin saber qué movimiento, porque algunos se levantan, otros cambian repentinamente se mueven, sin saber qué va a pasar con 2, 4, 6, 8, 10, 12 patos y a oscuras. Ujú. Y aparece esto. Esta es una de esas fotos, Tina, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero que la ves y dices, bueno, esto no tiene que ser muy complicado de hacer, pero te pones a probar y dices, ¿por qué a mí no me sale? O sea, es una de estas fotografías que simplemente salen, supongo que después de mucho prueba, mucho prueba, mucho prueba y gastar mucha foto, ¿no? Digamos, o sea, He hecho miles de fotos de claro. patos. Es tremendamente difícil. Esta fotografía, precisamente porque parece fácil, es tremendamente Ujú. difícil. Vamos, Eso. es un tema
Es un tema como ya te he explicado. Perfecto. Y mira, llámame clásico, ¿vale? Si quieres, pero a mí, mira, para acabar, ¿vale? Porque si no vamos a enseñar todas las fotos a la gente, tampoco es plan. La gente Hombre, también. no, insistamos que es un libro, un objeto, un fotolibro, regalo y que vale 40 euros. Sí, sí, sí. No, pero me vas a permitir que la última foto que comentemos, de un vistazo rápido que les he echado, te ponga la que a mí personalmente más me gusta. Y como antes Genial. te decía, yo soy una persona fácil de convencer. Me gustan mucho las luces de atardecer, las luces de otoño, y soy un romántico. Y esta Eh, foto pues me no, encanta. no te lo creerás, pero lo he notado en el osito que tienes detrás. Bueno, esto ya te explicaré un día la historia. Sí, esta es una No, historia. no llego hasta ese punto, Tino, no llego hasta ese punto. Dime, dime. Es una buena foto porque habla de la presencia humana. De repente, fíjate que esta fotografía tú le sacas esta pequeña silueta que ocupa una 30ava parte del encuadre y no sería lo mismo. Ujú, totalmente de acuerdo. Y luego podría ser alguna doble página en que sea algo parecido, que es un detalle del sol entre la punta de los árboles. Es otra aproximación, no está tomada en el mismo momento, pero sí en las mismas condiciones. Pero esta foto que te gusta, y a mí me gustan todas las que he puesto, pero yo creo que es una foto que es importante en un paisaje y es que evoca. Evoca. Tú podrías ser tú con tu chica el que está ahí paseando y tener esta fotografía en la pared de tu dormitorio y envejecer viendo, recordando este momento en que estabas conociendo a tu pareja, ¿no? Ujú. Y a la vez el paisaje es un paisaje que, que no sabes qué te vas a encontrar detrás, qué sucede, quién va a aparecer. Te diriges hacia lo más denso, hacia el camino. Es un poco lo que he aprendido en este ensayo de fotografía, que las imágenes tienen que ser un poco abstractas, tienen que sugerir. Quizás el gran problema de las fotos y sobre todo las fotografías de paisaje es que buscamos mucho detalle, queremos que lo expliquen todo y en realidad cuando tú explicas todo deja de ser interesante. Guau, eso es una apreciación para enmarcar, ¿eh? Porque es totalmente cierta. O sea, cuando tú enseñas todo, pierde la gracia. Claro, No te insinúa, no te muestra ese misterio, no te hace recorrer la foto buscando qué busco, qué me evoca, qué me llama, le falta algo, ¿no? Sí que es verdad, cuando ves una foto tan perfecta, dices, sí, técnicamente es perfecta, yo me la colgaría en el comedor y cada vez que pasara por al lado, pues la miraría, pero no me despertaría nada, ¿no? En el alma. Y eso en una fotografía es muy difícil. Encontrar una toma en la que juntes evocación, como tú bien dices, y belleza estética, entonces ahí ya es cuando tienes una foto redonda, ¿no? es la gran dificultad de la fotografía, conjugar la estética con el contenido. Esto lleva mucho tiempo, no es un tema tanto de leer libros. Cuando yo escribí Ayúdame a mirar, me salieron 600 páginas y dije, ¿es necesario gastar 600 páginas para explicar lo que es hacer clic? Pues sí, porque es que de hecho está recortado. O sea, y, es decir, lo que es tremendamente simple en realidad es muy complejo. Mm, Que las cosas, una gran fotografía a menudo es una fotografía muy sencilla, pero cuando tú, a menudo, cuando tú estudias quién es el fotógrafo, los conocimientos del fotógrafo, la experiencia, salvo alguna lotería que te pueda haber tocado, a menudo hay muchísimas horas invertidas en aquel clic. Y esto es la fotografía, es algo que yo todavía lo estoy aprendiendo y que precisamente este libro es la celebración de que creo que por fin entiendo qué es lo que busco cuando fotografío el lago que tengo en la puerta de casa. ujú. Bueno, si aún queda alguno, ¿eh? a la venta, ¿dónde lo puede adquirir la gente? Solamente me tienen que enviar un correo electrónico. Mi correo es mail, como en inglés,
@tinosoriano.com y entonces nosotros lo enviamos por correo. Supongo que mi mujer pedirá que hagan un ingreso. Vamos, porque es un método artesanal. El libro es hecho artesanalmente con los mejores productos y como no somos una industria, sino que soy un sencillo fotógrafo, pues si a alguien le interesa este libro, confío que sí, vuelvo a insistir, creo que es una gran inversión, pues entonces que me lo pida, le diremos, pues es de ingresar 40 euros en esta cuenta y dame tu dirección. Es mail@tinosoriano.com. Está en mi web, en mi página web es el correo que figura. Perfecto, bueno, igualmente lo pondremos también en las notas del programa. Gracias, la Y tecnología y la madre que la parió, ¿eh? igualmente, tengáis o no tengáis la posibilidad de poder adquirir este libro, que espero que sí, siempre nos quedará esta gran clase magistral que nos ha dado Tino, enseñando un poquito lo que ha querido enseñar en las fotos que ha introducido, que ha insertado dentro de este maravilloso libro. Te pediría que me enviaras uno, pero guárdame el primero para mí. Voy a escribir Seguro. ahora mismo a tu mujer y le voy a decir que me guarde uno para mí. No, yo Tino, estoy seguro que va a funcionar esta idea de que el libro ganará valor con el tiempo, porque, vamos, lo he visto que ha funcionado a Alex Webb, un montón de gente, y a Cristina de Middle. El libro de Cristina de Middle ahora vale 1.500 o 2.000 euros. fíjate, Y lo sacó por... a mí me está dando un poco de rabia, ¿eh? Yo creo que me vas a tener que guardar uno, ¿eh? O sea, No te sí o preocupes. sí, ¿eh? Listo, ya sabes, mail@tinosoriano.com. Y tanto que sí. Tino, muchísimas gracias y oye, espero verte algún otro día por aquí acompañándonos en el programa. Muchas gracias. Un abrazo para todos, todas.